SCP-041 debe ser hospitalizado en el Área 12 de Investigación Biológica. A pesar de no estar clasificado como Keter, si las habilidades de SCP-041 se propagan más allá de un área razonablemente contenible, el riesgo de que información sensible acerca de la Fundación SCP sea emitida al público es demasiado grande como para ameritar un área completa de aislamiento del público en general. Se le recomienda al personal de SCP que desee mantener sus pensamientos en privado, que se mantenga alrededor de un radio de 15 metros de SCP-041, fuera del círculo rojo designado en el suelo. Es beneficioso para la salud mental de SCP-041 tener una niñera en la habitación que vea televisión y se concentre en la programación. Esto le permite a SCP-041 ver televisión a través de la mente de la otra persona. El cuidador formará parte de la clase D con inteligencia por debajo del promedio, cuya mente no divague o tenga más de un pensamiento a la vez. Aunque no tiene el control mental, SCP-041 ha utilizado sus habilidades para obligar a los asistentes a ver programas que ellos mismos no disfrutan. Los gustos de SCP-041 varían entre películas gore, slasher y programación infantil. SCP-041 es un hombre con un daño irreversible en su sistema nervioso central, que se cree que fue causado por una infección de una rara cepa de meningitis. Aunque los antibióticos lograron eliminar la infección, las membranas que rodean su cerebro y médula espinal reaccionaron a la infección cortando muchas neuronas que conectan el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. SCP-041 debe depender de un respirador artificial para mantener su oxigenación, un marcapasos para mantener su corazón latiendo y una sonda nasogástrica para proporcionar nutrición. Visualmente, SCP-041 parece estar en un estado vegetativo persistente. Sin embargo, los observadores en presencia de SCP-041 comienzan a darse cuenta de que sus pensamientos, junto con los de todos los demás en un radio de aproximadamente 10 metros de SCP-041, se transmiten de forma semi-audible. Además de ser la fuente, SCP-041 también es capaz de transmitir sus propios pensamientos a los presentes. Cualquiera que forme una idea usando palabras tendrá esos pensamientos transmitidos involuntariamente a otros en este rango como habla audible mental, que no puede ser registrado bajo ningún equipo conocido. El habla audible por la mente puede escucharse utilizando cualquier voz con la que el sujeto decida pensar. Por lo general, esta es la voz normal del sujeto. Los pensamientos e imágenes visuales también se transmiten, pero no se reciben con tanta facilidad. Las imágenes se transmiten de formas más eficaces cuando tanto el emisor como el receptor tienen los ojos cerrados. El emisor se concentra en un solo objeto sin retorno ni fondo, y la mente del receptor está libre de pensamientos conscientes. La comunicación entre los sujetos que utilizan imágenes visuales, especialmente aquellas que no están arraigadas en la memoria, sino en la imaginación, suele ser difícil. El remitente generalmente tiene problemas para concebir un objeto mental muy detallado desde su propio punto de vista, mientras que el receptor a menudo intentará llenar los espacios de información que falta, lo que finalmente hará que el receptor vea una imagen diferente de la que envió. La imagen más difícil de transmitir con éxito parece ser la cara de una persona, especialmente si es la imagen de una persona en movimiento. Aunque es capaz de transmitir sus pensamientos a los demás, SCP-041 no es muy hablador. Los intentos de persuadir a SCP-041 para que divulgue cualquier información sobre sus habilidades han sido infructuosos hasta ahora. SCP-041 suele estar en silencio y normalmente no responderá a ningún intento directo de comunicación. Sin embargo, SCP-041 parece tener sentido del humor, ya que intercala comentarios ocasionales en las conversaciones de los demás. Mientras el investigador
estaba tomando notas usando una grabadora de audio digital, un compañero investigador cambiaba el canal de la televisión de la habitación de SCP-041. Mientras la televisión estaba en un canal de estática, se podían escuchar voces incorpóreas filtradas a través del ruido blanco. Los intentos de grabar el habla audible para la mente con generadores de ruido blanco y equipos de grabación de sonido han comenzado a producir resultados modestos, aunque la mayor parte del audio está distorsionado, y los sonidos grabados pueden o no ser voces, y en general se dejan para interpretaciones individuales. Me ha llamado la atención que varios miembros del personal han usado a SCP-041 como un detector ad hoc de le gusto, no le gusto. Esta es una de las cosas más espantosas que he escuchado. ¿Estamos salvaguardando objetos potencialmente destructores del mundo o estamos en tercero de primaria? Ya sabes, la primera vez que estuve en esa habitación con Kent y 041 seguía escuchando ese canto. Era la voz de una niña cantando una canción infantil. Definitivamente no era una radio. Estaban en nuestras cabezas, ya sabes. Así que creo, tú sabes, si estuviera atrapado en la cama, sin nada más que hacer, también cantaría como una niña pequeña. Y luego la voz de 041 vino a mi cabeza. Oye, no soy yo. No conozco esa melodía. Y luego el viejo Kent me miró. Se puso pálido y bueno, ya sabes. Este evento ocurrió después de que SCP-239 fuera colocada en un coma inducido químicamente. Cualquier conexión entre los dos SCP no se ha confirmado. SCP-042 se encuentra actualmente alojado en el Paddock de Seguridad Mínima 12, en el área de Bioinvestigación 32. A pesar de las aparentes intenciones ausentes de SCP-042 de escapar, las medidas de seguridad deben mantenerse en todo momento. Los intentos anteriores de mantener la vegetación saludable que cubre el Paddock 12 han fracasado hasta la fecha. A pesar del riego regular, la presencia de SCP-042 parece dejar el suelo seco donde quiera que pise. Como no se ha determinado qué sucede con el agua añadida, el programa de riego se ha interrumpido por ser innecesario y potencialmente peligroso por la acumulación de agua en el subsuelo. El monitoreo de los niveles de pozos locales y el muestreo del agua del área se llevarán a cabo semanalmente. El personal que interactúe con SCP-042, incluido cualquiera que lo manipule, el personal médico, los alimentadores y el personal de conserjería, deben someterse a un registro exhaustivo que incluya antes de ingresar al Paddock 12. Cualquier miembro del personal que intente contrabandear un arma u objeto que se pueda utilizar como arma debe ser inmediatamente. El personal debe someterse a un examen psicológico una vez por semana después de interactuar de cualquier forma con SCP-042. El personal médico que examina las heridas en la espalda de SCP-042 debe ser monitoreado de cerca en todo momento para que no intenten sacrificar a SCP-042. SCP-042 es un animal que se cree que es miembro del género Equus. Su pelaje es de color blanco, con algunas pequeñas manchas marrones. Mide 1,83 m hasta la cruz y pesa 710 kilos. Su peso ha bajado significativamente desde que está bajo la custodia de la Fundación, debido tanto a la atrofia por falta de actividad física como a la negativa a comer. La dieta de nutrientes líquidos administrada a la fuerza lo mantiene vivo, pero permanece demacrado y débil. SCP-042 exhibe dos grandes protuberancias óseas de su espalda, vinculadas a una poderosa musculatura a lo largo de su espalda. Estos huesos terminan a 37 centímetros de la superficie y sobresalen de la piel en heridas abiertas e irregulares.
Hasta la fecha, no se ha observado curación de estas heridas, aunque debe estar ocurriendo algo de coagulación para que SCP-042 no se haya desangrado. SCP-042 exhibe un comportamiento apático y no ha respondido a ningún intento de los manipuladores expertos para incitar a alguna actividad. Si permite hacerlo, SCP-042 se acostará en el suelo inmóvil, sin moverse para comer, beber o hacer sus necesidades. El acondicionamiento de respuesta al dolor ha demostrado ser algo efectivo para hacer que SCP-042 se levante para que pueda ser limpiado, pero eventualmente intentará recostarse nuevamente sin importar la fuerza de choque administrado, incluso hasta el punto de perder el conocimiento. Los investigadores están divididos en cuanto al nivel de inteligencia de SCP-042. Mientras que algunos creen que es simplemente un animal y no más inteligente que otros de su género, otros han llegado a creer que de hecho puede ser inteligente. Ha demostrado que hace contacto visual con las personas que entran en el Paddock 12, la mayoría de las cuales describen su apariencia como suplicante. SCP-042 ha estado involucrado en accidentes múltiples, ocasiones en las que han resultado heridas piezas del equipo o su recinto, que aquellos que defienden su inteligencia creen que fueron causados intencionalmente por SCP-042. El Dr. P. presentó una solicitud para transferir a SCP-042 al área de bioinvestigación 4, el de 1900, que fue aprobada por la O5-5. El Dr. P. alteró los documentos de transporte para indicar que SCP-042 debía ser transportado en avión en lugar de ser transportado en un convoy armado. Durante el tránsito, el Dr. P. manipuló al piloto de la aeronave de transporte y tomó los controles, hundiendo la nave en una fuerte caída. Los pasajeros y la carga experimentaron casi un minuto de ingravidez antes de que el personal de seguridad recuperara el control de la aeronave y se nivelara. Mientras el Dr. P. estaba siendo atado y el avión aterrizaba, SCP-042 se liberó de la contención y mató a patadas a 2 miembros del personal de seguridad en el área de carga. Las imágenes de seguridad de la bahía de carga muestran que después de este punto, SCP-042 se acercó al Dr. P. y le tocó la cara con el hocico. El Dr. P. exhibió signos de euforia mientras se mantenía el contacto, pero cuando el personal de seguridad adicional sometió a SCP-042 con dardos tranquilizantes y el contacto se rompió, colapsó en un estado catatónico, del cual no se recuperó. Después de una audiencia sobre sus acciones, el Dr. P. fue sacrificado mientras estaba bajo atención médica de la Fundación, el de 1900. SCP-043 no requiere contención especial, aunque es recomendado que SCP-043 sea usado únicamente para pruebas. Debe mantenerse un tocadiscos en la misma habitación para realizar pruebas. SCP-043 parece ser una copia de vinilo de The White Album de The Beatles. Sin embargo, al inspeccionarlo más de cerca, se puede ver que el disco no contiene ranuras. A pesar de esto, el álbum se reproducirá de principio a fin sin importar la posición de la aguja. Cuando se alcanza la pista 29, en lugar de reproducirse Revolution 9, el disco para de girar y se puede escuchar una tenue respiración. Ocasionalmente, la entidad responsable de la respiración habla en una voz masculina. La entidad responde preguntas y muestra un profundo conocimiento enciclopédico de la industria musical, teoría musical y datos oscuros de muchas bandas y artistas. Sin embargo, la entidad se rehúsa a responder preguntas acerca de The Beatles o información de sí mismo. Dentro de su funda se encontró una pequeña nota escrita a mano, la cual dice:
Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy Lara.